En el marco del Día Mundial del Riñón, que se celebró el pasado 12 de marzo, y en Uruguay nos encontramos con actividades este jueves 8 de abril, nos encontramos con el profesor director del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, el doctor Óscar Novoa, que nos va a hablar sobre este tema. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, considerando este nuevo año que se celebra otra vez el Día Mundial del Riñón, con el lema Salud Renal para Todos, ¿por qué es importante que exista este Día del Riñón? Bueno, el Día Mundial del Riñón es importante porque en esta dinámica de muchas propuestas en el mundo, tener un minuto para que la gente piense en un tema en particular, a veces ayuda a centrar dónde estamos parados, qué nos falta, qué precisamos. En realidad es una propuesta que surgió de la Sociedad Internacional de Nefrología, que ya tiene más de 10 años, y que año a año, como ha pasado con otros días en la salud, ha tomado cada vez más jerarquía y cada vez permite a todos los colegas nefrólogos y no nefrólogos a pensar un instante en cómo me paro frente a la situación en este caso de la enfermedad renal. Sirve también para que la población y los individuos afectos de patologías renales centren también o vean que su realidad ellos no están solos y que hay toda una estructura que puede tratar de buscar soluciones para eso. Por eso es importante tener esos días. Es verdad que hay una cierta saturación de días mundiales pero y en Uruguay particularmente con el tema de la fecha, que es la del segundo jueves de marzo para el mundo, nos da cierta dificultad. Le da dificultad a Chile, a Argentina, a Brasil también. Y a veces cambiamos la fecha, pero en realidad la idea es esa, es tener un día mundial donde pensemos globalmente y no solo cada uno piense en su problema particular. Y para este año, ¿cuál es la propuesta? Bueno, como ustedes ven ahí, el lema de este año es Salud Renal para Todos. Eso sale o surge de una realidad que capaz que en Uruguay no la tenemos tan presente porque gracias a la ley del Fondo Nacional de Recursos y gracias a cosas que se hicieron en la década del 80 y se consolidaron en las décadas subsiguientes, Uruguay tiene una cobertura universal que es gratuita, que cubre sobre todo los aspectos más caros de la enfermedad renal, como la sustitución de la enfermedad renal, o sea, la diálisis, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante de todos los uruguayos. Y eso es una cosa que hay que decir, no es solo de los que están afectos, a todos los que nos pueda pasar eso, vamos a tener esa cobertura. Entonces, a veces cuando pensamos en ese tipo de coberturas decimos, no, pero se cubren 3.000 individuos, 3.000 y pico. No, son los 3 millones de individuos que si en algún momento tienen esta patología van a tener cobertura. Esa realidad que está tan resuelta en el Uruguay, en el mundo no es así. Existe el acceso al diagnóstico de enfermedad renal y a su tratamiento, está vedado para el 80% de la población mundial. En América Latina hay países que tienen una tasa de cobertura muy baja y eso implica que hay gente que no llega a tener el tratamiento apropiado. Y además, en una revisión reciente de la revista británica Lancet, se calcula que la diferencia, si todo el mundo tuviera más o menos la misma prevalencia de enfermedad renal, la diferencia entre lo que efectivamente se cubre, los individuos que efectivamente se cubren y los individuos que deberían cubrirse, en el mundo fallecen, ellos sacan una estimación, 9 millones de individuos sin acceso al tratamiento por año. Eso no solo pasa en el tercer mundo, donde obviamente en África, de los 30 países de la Sociedad Africana de Nefrología, solo 5 tienen programas establecidos de tratamiento sustitutivo. Pasa también en el primer mundo, en poblaciones en desventajas del primer mundo, como los migrantes ilegales, como las poblaciones indígenas. Ellos no llegan a tener ese acceso. Entonces, el lema es ese, el lema se une con otro lema que la Sociedad Internacional de Nefrología está tratando de impulsar hacia el 2025, que es
la utopía de tener 0 muertes prevenibles por insuficiencia renal aguda en el 2025. Esto es una idea que no alcanza con que la enfermedad renal tenga el mayor desarrollo en su complejidad, en las patologías más complejas, sino que sea accesible, porque si avanzamos mucho pero no le hacemos accesible, eso realmente hace que la gente no llegue. Por supuesto que en Uruguay hay mucho para avanzar sobre esto, a pesar de que partimos, gracias a lo que hicieron los distintos grupos que trabajan en la nefrología, incluidos los pacientes que están organizados, hemos avanzado mucho y hay una cobertura universal y es bastante equitativa en cuanto a su ingreso entre el interior y Montevideo, entre salud pública y las mutualistas, pero hay mucho sobre todo por avanzar en el diagnóstico precoz, en el tratamiento en las etapas iniciales de la enfermedad renal y en la mejoría, por ejemplo, en el acceso al trasplante, que si bien tenemos los índices más altos de América Latina, todavía hay mucha gente que está en lista de espera por bastante tiempo para acceder a eso. Bien. ¿Y qué aspectos en relación a la prevención primaria de la enfermedad renal crónica creen más importante destacar? Bueno, Uruguay, particularmente en Uruguay, a partir del esfuerzo de muchos colegas que se concentró en un programa nacional de salud renal que es dirigido por una comisión honoraria, donde está el profesor Masuki, la profesora Mayuet, está representada el Centro de Nefrología por la profesora Liliana Gadola, todo ese grupo de gente, el doctor Pablo Ríos, que trabaja intensamente allí, hace la FEMI, han desarrollado un programa que a esta altura ya cumplió 10 años y que promueve la prevención primaria a partir de 2 elementos fundamentales. La estimación del filtrado glomerular a partir de la determinación de creatinina plasmática y tomar una alerta cuando ese filtrado glomerular estimado es menor de 60 y la determinación de proteinuria en el examen de orina, además de un examen de orina convencional. Con esos 2 elementos uno puede llegar a tener un acceso bastante apropiado al diagnóstico precoz. Y además hay que saber que hay grupos de riesgo, y los grupos de riesgo están bastante establecidos. Son los individuos que son hipertensos, son los individuos diabéticos, son los individuos obesos, son los individuos con hombres mayores de 60 años o 55 para algunos, porque la patología prostática es un elemento favorecedor. Son los individuos que perdieron un riñón, los monorrenos. Todos esos individuos son lo que se llaman grupos de riesgo y son aquellos donde hay que tener más atención en la búsqueda de la enfermedad renal. Y en la población general, como para recomendaciones de cuidar sus riñones. Y la población general, el cuidado, la prevención de la enfermedad renal se acompaña o tiene muchos puntos en común con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Entonces todo lo que hagamos para disminuir el riesgo cardiovascular va a impactar también en la prevención de la enfermedad renal. Importa muchas cosas, desde conocer nuestros antecedentes, saber si alguien en nuestra familia tuvo algún tipo de enfermedad renal. Ese es un hecho que es importante para comunicarle a nuestro médico y para buscarlo. Conductas saludables como el hacer actividad física, el hidratarse adecuadamente, el hidratarse con en la campaña se quería compartir un vaso de agua y se propone tener por lo menos 8 vasos de agua por día como forma de mantener una adecuada hidratación y sobre todo en actividades laborales muy intensas o donde pierdo mucho calor, allí tengo que hidratarme más. El hecho de no consumir medicación por cuenta propia y sobre todo los analgésicos que tienen un efecto sobre cómo circula la sangre al riñón que a la larga puede ser nocivo para las patologías renales. Es decir, hay una serie de cuestiones de buen uso de nuestro organismo que permitirían minimizar el riesgo. De cualquier manera,
Haciendo eso, igual tengo que saber mis números, igual tengo que saber qué creatinina tengo y qué pasa con mi orina. ¿Y cada cuánto sería recomendable ese seguimiento? Y el seguimiento en Uruguay, que vamos tratando de progresivamente de tener nuestro médico de cabecera, el seguimiento es el que hace el médico de cabecera. Depende del resto de mis patologías, cada cuánto tiene que ser, pero para una persona, por ejemplo, un uruguayo medio de 65 años que es diabético y que es hipertenso, y seguramente por lo menos 2 veces al año va a tener que tener un control, y va a tener que tener un control mucho más frecuente porque es diabético y es hipertenso por su patología general. ¿Cuándo es oportuna la interconsulta con nefrólogo en el caso de estar frente a un paciente con alteración de su filtrado glomerular o de la detección de proteinuria? Y bueno, el Uruguay tiene una red médica muy importante, una red médica de médicos generales, de médicos internistas, de especialistas, que tiene que funcionar como red, y que la interconsulta tiene siempre 2 etapas. Una etapa que es muy importante, que es de diagnóstico, y entonces allí, cada vez que yo detecto alguna enfermedad renal o que detecto la presencia de una proteinuria significativa y persistente, y allí la interconsulta para conjuntamente saber por qué el individuo tiene una enfermedad renal es muy importante. No es solo dependiendo de los estadios, sino es, primero hay una etapa que es diagnóstica, y que esa etapa diagnóstica se puede hacer por el médico de referencia, el médico de cabecera, pero siempre va a tener disponible al nefrólogo para colaborar en esa etapa. Allí hay una serie de enfermedades que pueden no ser evidentes y que su prevención inicial es muy importante. Hay un caso que es muy obvio, y que es cómo ha cambiado la visión que tenemos de una de las enfermedades hereditarias más frecuentes, que es la poliquistosis renal. La poliquistosis renal autosómica dominante afecta casi al 13% de la población en diálisis. Y esa poliquistosis renal, hubo una época donde en realidad, claro, es una enfermedad hereditaria, que se van adquiriendo quistes progresivamente en los riñones y en el hígado, y que llevan, dependiendo del tipo de gen que está implicado, a la enfermedad renal crónica extrema en el Uruguay alrededor de los 55 años de vida, o la autosómica dominante de tipo 2 alrededor de los 70 años. En una época nosotros pensábamos, o la comunidad creía, que no había mucho para hacer, y entonces había que solo esperar esa edad. Actualmente sabemos que perdemos mucho tiempo si no tomamos medidas de prevención primaria y prevención secundaria en esos individuos afectos desde muy precozmente, de los 20, 25 años. Controlar la presión, controlar las dilipemias, tratar la acidosis, es decir, hay una serie de... Eso es lo que muestra claramente lo que hay que hacer. Entonces, el diagnóstico precoz es muy importante, y ahí en esa etapa el trabajo es en equipo, como toda la medicina es en equipo. Luego, cuando ya tengo un diagnóstico establecido y una guía de qué es lo que voy a hacer, puedo mantenerme con el médico general y con el médico de cabecera del paciente en una ida y vuelta, con un tiempo más espaciado. Y por supuesto que en los estadios avanzados de la enfermedad renal, allí de vuelta la presencia permanente del nefrólogo es muy importante. Por lo tanto, esa pregunta hay que responderla en cada caso individual. Y en Uruguay, que tenemos esa red, que es muy distinto que de repente otros lugares donde hay un nefrólogo cada 500.000 de habitantes, obviamente la realidad es otra, ¿sí? Pero hay que trabajar en equipo, eso es lo importante. Y en su experiencia como centro de referencia, ¿esa interconsulta es oportuna en general, o ha pasado de que se demora, digamos, la interconsulta? Y yo creo que me pongo en el lugar del colega que es médico de cabecera o médico de atención primaria. Probablemente tenga en su escritorio más de 50 guías de distintas patologías para que las distintas comunidades científicas consideran que hay que hacer sobre tal o cual patología. No debe ser fácil, y jerarquizar cuál es el problema del paciente individual que tengo enfrente mío. Lo que los nefrólogos estamos es disponibles para
trabajar frente a las dudas, para tratar de mejorar la condición del paciente y para colaborar con su seguimiento. La oportunidad en la nefrología es muy variable. Fíjense que desde que empezó el programa de salud renal, uno de los objetivos era disminuir el ingreso que llamamos no coordinado a tratamiento sustitutivo, es decir, aquel individuo que no podemos anticipar que va a llegar a tratamiento sustitutivo y nos enteramos porque consulta en la emergencia con una insuficiencia renal severa. Si bien se hicieron una serie de esfuerzos muy importantes, llegamos a un punto donde no disminuimos esa situación más, porque esa situación no necesariamente tiene una evolución lentamente progresiva y entonces yo me puedo anticipar, sino que a veces tengo una enfermedad renal, pero un evento como que la presión esté muy mal controlada durante 3 semanas pueden desencadenar una agravación de la enfermedad renal que haga que el individuo ingrese en forma no coordinada. Entonces, sacarnos la idea de que, bueno, una vez que yo sé que tiene una enfermedad renal, puedo seguir un curso lentamente progresivo, eso le pasa a un grupo de pacientes, pero no le pasa a todos. Aún individuos en seguimiento nefrológico van a tener un ingreso, uno diría es una contradicción, si el individuo ya sabe que va perdiendo función, etc., ¿cómo no tiene un ingreso coordinado? Y no, a veces no, porque a veces hay situaciones intercurrentes que hacen que se agrave bruscamente el paciente que tengo con la enfermedad renal. Hay muchos ejemplos, pero el mal control de la presión arterial durante un tiempo prolongado puede ser uno muy claro, la aparición de complicaciones infecciosas o obstructivas, el genio evolutivo de la enfermedad que no es lentamente progresivo, hacen que pueda tener la sensación, incluso con los pacientes que sigue el nefrólogo, que él no alcanzó a tener esa prevención, pero eso puede pasar. Entonces, obvio que hay que mejorar siempre detalles y siempre es bueno, no por la recriminación, sino por lo positivo, decir, bueno, ¿qué podríamos haber hecho mejor? Y eso siempre pasa de los dos lados. Pasa desde el que tiene su atención primaria y pasa desde el nefrólogo también, que cuando ve y devuelve a la comunidad a un individuo, capaz que no tiene la comunicación tan clara de cuáles son los objetivos y qué es lo que hay que hacer para ese seguimiento de sus enfermos. Eso pasa mucho, por ejemplo, en patologías como el lupus, donde tiene que haber mucha ida y vuelta entre el médico, muchas veces es del interior, muchas veces, y su centro de referencia. Bien. ¿Cuáles son los cuidados más importantes para los pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, los cuidados más importantes cada vez más se centran en el empoderamiento de la enfermedad, o sea, en el conocer más de mi enfermedad sin abrumarme, sin ser yo el médico, cuando me pongo en el caso del paciente, sino tratar de conocerla, saber qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Las medidas generales, la Sociedad Internacional de Nefrología propone 8 medidas generales. Como siempre, cuando ponen un número y uno las quiere repetir, después dice 9 o dice 6, así que no las voy a repetir. Pero en realidad las medidas generales son conocer su enfermedad, conocer sus números, conocer qué le hace bien y qué le hace mal, tratar de tomar las medidas generales, como tener la presión bien controlada, cumplir en general con una dieta en general de bajo contenido en sodio. Hay que saber que no todas las enfermedades renales se tratan igual. No todos los pacientes con enfermedad renal tienen que limitar el potasio. Por ejemplo, cuando tienen una enfermedad renal severa, algunos no, entonces eso hay que individualizarlo. El hidratarse apropiadamente, que tampoco es excesivamente. La sobrehidratación cuando existe una enfermedad renal crónica avanzada no es buena cosa. Es muy importante el control de la diabetes. Cuando existe pérdida de proteínas por la orina, es muy importante lograr, con medidas médicas, disminuir la proteinuria en estos individuos. Sí, hay una serie de medidas generales que hay que ir individualizando a cada individuo con enfermedad renal, que se separan, no son demasiado diferentes a las medidas saludables que tienen en prevención primaria, son las que pueden ir ayudando a enlentecer la progresión de la enfermedad renal y a tratar las consecuencias de la enfermedad renal en los distintos estadios de dicha enfermedad.
Hoy por hoy, ¿cuántos más o menos pacientes están ingresados al diálisis? Cuando nosotros hablamos de individuos con enfermedad renal crónica, tenemos que hablar entre los distintos estudios y los distintos muestreos poblacionales, que entre el 7 y el 10% de la población de un país tiene algún grado de enfermedad renal crónica. O sea que eso haría pensar que en el Uruguay estaríamos en 300.000 individuos que tengan algún grado de enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de pacientes que ya están en la etapa de tratamiento sustitutivo, es decir, los riñones ya por sí mismos no pueden cumplir la función, entonces hacemos un tratamiento sustitutivo, ya es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante. En el Uruguay están en esa cobertura más de 3.000 individuos, o sea, más del 1% de la población del Uruguay, vinculada 2.600 individuos aproximadamente en tratamiento sustitutivo con diálisis y casi 1.000 o un poco más de 1.000 a esta altura individuos con un riñón trasplantado funcionando en eso. O sea, alrededor de 3.500 individuos están en tratamiento sustitutivo. Uruguay tiene un programa de trasplante muy pujante, cada vez se hacen alrededor de 120, 130 trasplantes renales por año. Está en un proceso lento pero intenso de aumentar el número de donaciones por donante vivo. En Uruguay por ley es solo donante vivo emparentado, no existe, salvo en el caso del cónyuge, la donación por donante no emparentado, pero esto, a medida que nosotros aumentamos el número de trasplantes con donante vivo, dejamos lugar para los que no tienen un donante vivo para trasplantarse, y por supuesto vamos mejorando no solo en número sino en calidad el tratamiento sustitutivo, porque sin duda el tratamiento con trasplante es en general el que cumple en mejor calidad y en mejor cantidad en cuanto a sustitución de la función renal esa sustitución. Entonces, para tener un número así son 3.500 individuos. Eso hace que los médicos generales, esto es para todos los médicos del Uruguay, sea muy importante conocer algunas cosas de estos individuos, porque nos vamos a encontrar con ellos en las emergencias, en la policlínica, cuando tienen diferentes tipos de consultas, por un dolor lumbar, por una infección, y es muy importante empezar a tener noción de que, bueno, cuáles son los principales problemas que tiene la colectividad que está en diálisis peritoneal, y entonces pensar en la peritonitis, o la comunidad que está en hemodiálisis o los trasplantados. Y eso progresivamente en el tratamiento general de los médicos cada vez está más presente, que bueno, que ya no es tan raro que yo trate a un paciente que está trasplantado o que está en diálisis. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Les agradezco esta oportunidad a ustedes de comunicarme con los colegas de todo el Uruguay, y creo que cada uno tiene que ir poniendo su granito de arena en estas patologías complejas, en un Uruguay que que tiene un promedio de edad bastante alto, sin perder de vista que la realidad en este aspecto en particular que tenemos en Uruguay es muy diferente a la que hay en muchos lugares de América Latina particularmente, en cuanto al acceso, en cuanto a la disponibilidad y en cuanto a la calidad de lo que se puede producir. Esto abre preguntas. Recientemente se hacía la pregunta que realmente nosotros lo vivimos, aunque marginalmente, pero empieza a existir un turismo médico vinculado a que si en Uruguay tengo acceso y en Paraguay me cobran por dializarme, o en Bolivia también, eso ya pasa, le pasa mucho a Argentina, que recibe muchos latinoamericanos que no tienen acceso a tratamiento en su país de origen. En Uruguay ya está empezando a pasar, que está viniendo gente de otros lados. Ese es un problema que hay que pensar, hay que ver cómo resolverlo equitativamente, pero tener esa noción de que construimos un sistema de salud, y esto es una parte de nuestro sistema de salud, que ha dado muchos beneficios para nuestra población, que tiene que seguirlos dando y que tiene que seguir mejorando, pero que no estamos aislados en el mundo, y que en el mundo
También hay que conseguir, que es mucho más difícil, que todo el mundo tenga acceso. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.